Buen día a todos mis compañeros de la atención dental. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis funcional en ortodoncia, en el cual abarcaremos puntos como es la respiración, la masticación, la deglución y la fonación. En cada uno de estos aspectos vamos a hablar un poquito acerca de lo que es normal para poder conocer lo que es anormal. En el primer punto de la respiración sabemos que se debe de efectuar a través de la nariz y que solamente mediante un esfuerzo demasiado fuerte la boca entraría a aportar participación. Cuando el paciente respira a través de la boca, se pierden cualidades que la nariz efectúa, como es el calentamiento, la humidificación, así como el filtrado de aire que ingresa a través de ella. Cuando esto no se realiza, se presenta una irritación de la mucosa, así como otros efectos a largo plazo si la respiración bucal persiste. Entre estos casos podemos denotar que la lengua desciende y pierde contacto con el maxilar superior. Recordemos que la lengua en su posición natural debería de estar en contacto con el paladar. En cuanto al análisis, cuando empezamos a tratar al paciente debemos de realizar una anamnesis para descartar ciertas anomalías. Debemos cuestionarlo acerca de enfermedades infecciosas, alérgicas o de otras vías respiratorias para saber si el paciente presenta algún tratamiento o si requiere algún tratamiento. Aquí entran en juego si el paciente puede ser un respirador bucal durante el sueño o si lo es habitualmente durante el día. Hay algunos indicios claros que no vamos a recatar en la anamnesis, pero sí clínicamente, debido a que un respirador bucal tiende a presentar la boca seca, al hablar presenta un exceso de saliva, tiene trastornos del sueño así como alimentarios y al mismo tiempo presenta facies adenoidea, que esto nos denota a un paciente con una cara alargada, aparentemente cansado y presenta un perfil plano aparentemente. Al mismo tiempo podemos observar líneas de Denny, características de un paciente que tiene incompetencia labial y respira bucalmente. En cuanto al examen funcional, vamos a tener que realizar un examen facial y bucal, así como una evaluación funcional de las narinas y el control de la permeabilidad de las mismas, el tamaño y la función de la lengua, así como la anatomía del paladar, la úvula y las amígdalas. Saber el examen facial y bucal es importante debido a que cuando se altera de forma crónica va a producir una disfunción en la musculatura orofacial, la cual nos va a impedir el desarrollo normal de la dentición y al mismo tiempo podría complicar un tratamiento ortopédico maxilar. En cuanto a las narinas, hay una clasificación para las mismas en la cual se mide el grado de colapso que pueda haber en las mismas, lo cual implicaría una obstrucción del flujo aéreo que pueda ingresar a través de la nariz. En cuanto a los demás estudios, aún en la respiración, también contamos con el estudio a través del espejo de Glatzel, el cual se realiza con la boca cerrada, se le pide al paciente que inspire y posteriormente que exhale aire únicamente por la nariz. Aquí vamos a denotar un empañamiento en el espejo por debajo de cada fosa nasal. El espejo debería empañarse simétricamente y de lo contrario nos daría un signo de obstrucción nasal respiratoria.
En cuanto a la prueba de Rosenthal, se coloca al paciente frente a nosotros y se le pide que mantenga la boca cerrada hasta que nosotros le avisemos. Debemos observar si presenta algunos movimientos respiratorios, contando los movimientos de expansión torácica. En esta prueba se deben contar 20 respiraciones completas. Aquí vamos a reiterar mantener la boca cerrada, y ya sea que nosotros obstruyamos una fosa nasal o le pidamos al paciente que lo haga, primero lo haremos del lado derecho y observaremos lo mismo con las 20 respiraciones. Al concluir las 20 vamos a hacer lo mismo exactamente del lado contrario. Dentro de otras de las pruebas encontramos la del reflejo nasal de Gooding, en la cual el paciente debe de mantener la boca cerrada y se le va a comprimir las alas de la nariz durante 20 a 30 segundos, soltándolas rápidamente. Debemos encontrar aquí una respuesta de dilatación inmediata de las alas nasales. Si esta respuesta no se encuentra, significaría que la musculatura de la misma se encuentra de manera hipotónica. En pacientes respiradores bucales, la dilatación suele ser muy poca o casi inexistente, y por lo general tienden a oscilarse abriendo ligeramente la boca al volver a inspirar el aire. Aquí hay otra prueba importante, que es la prueba de papel. Esta tiene el fin de constatar si el paciente abre o no la boca para respirar o tiene dificultad para tenerla cerrada. Al paciente se le pide sostener un papel entre los labios, con el cual el paciente se ve forzado a respirar por la nariz. Si no lo puede hacer, tiende a apretar el papel, morderlo o separar los labios. En cuanto al tamaño y función de la lengua, sabemos que la lengua ejerce una presión directa posterior-anterior sobre la mandíbula. De esta forma, actúa indirectamente para el crecimiento mandibular, aumentando así la actividad contráctil de los músculos pterigoideos y estimulando al cartílago condilar. Como les comentaba, la lengua debe encontrarse en una posición normal adosada en la bóveda palatina, para al mismo tiempo estimular un correcto desarrollo transversal del paladar y por lo tanto y al mismo tiempo de las fosas nasales. En cuanto a la anatomía del paladar, úvula y amígdalas, también hay una clasificación para las mismas. Aquí se va a valorar la relación al grado de obstrucción de la orofaringe. Al concluir estos estudios y estos análisis, se debe realizar un diagnóstico diferencial de los casos que presenten dificultad para respirar, para descartar obstrucciones de la vía nasal superior o bien confirmar de que se puede tratar de un respirador bucal habitual. En el primer caso está indicada la intervención quirúrgica por un especialista del área en otorrinolaringología. En caso de que la rinopatía alérgica se presente, se procedería a un tratamiento medicamentoso, y en dado caso de que no exista obstrucción nasal, es necesario efectuar un tratamiento ortopédico maxilar previo para corregir los problemas de la respiración nasal mediante ejercicios respiratorios o bien incorporar un escudo vestibular perforado. En este punto es factible realizar una interconsulta con el especialista en ortopedia ante la presencia de alteraciones como cifosis, escoliosis, pie plano, pie externo, cabo varo o supinación. Vamos a encontrar algunos ejercicios para pacientes con respiración bucal habitual, entre los cuales hay un ejercicio en el cual se le coloca un trozo de cartón en el paciente para mejorar el cierre labial. El cartón debería permanecer de manera horizontal mientras el paciente ejerce presión con los labios cerrados.
Esto se realizaría por 25 veces durante 5 segundos. Un efecto secundario de este ejercicio es que va a estimular el músculo orbitario y va a contraer al mentoniano. Para mejorar el cierre labial y la respiración del paciente, este debe mantener un cepillo de dientes bajo la lengua en sube y baja, una vez al día durante 25 veces, manteniéndolo 5 segundos arriba. Se debe cambiar después de una semana de levantar el cepillo por el mango. Un efecto secundario va a ser exactamente el mismo. Vamos a estimular el orbitario y contraer el mentoniano. Dentro de otro de los ejercicios podemos emplear el uso de un chupor virtual, mediante el cual se va a succionar el labio superior. La frecuencia va a ser una vez al día, 5 veces, manteniendo la expresión durante 10 segundos. Un efecto secundario del mismo va a ser la apertura de las alas nasales. Otro ejercicio podría ser la implementación de inflar un globo, en el cual el paciente deberá soplar de manera continua 10 veces, dejando un periodo de descanso de al menos 1 minuto entre cada llenado. La frecuencia de este ejercicio deberá ser de una vez al día durante 10 veces. El efecto secundario de este ejercicio va a ser la estimulación de la capacidad respiratoria, así como su propiocepción. En cuanto al segundo punto de nuestro análisis, encontramos a la masticación. Debemos recordar que la función masticatoria es aprendida y necesita de la presencia de los dientes, de una madurez de los músculos, huesos, articulación temporomandibular, así como del sistema nervioso central. En esta evaluación, también se le tiene que preguntar al paciente qué tipo de alimentación recibió al momento de nacer y hasta qué edad, así como sus hábitos alimenticios. Para la prueba específica de esta misma se deberá realizar usando el mismo alimento que el paciente refiere que ingiere para presentar un mismo patrón en el examen. El examen de esta función va a comprender la revisión minuciosa de todas las estructuras que comprende el aparato masticatorio. También debemos recordar que la masticación es una respuesta motora reflejada adquirida, es decir, condicionada y aprendida, la cual está modulada a nivel periférico por la información de los receptores sensitivos, sensoriales y propioceptivos que establecen reflejos sensitivos motores a varios niveles del sistema nervioso. De esa manera se establece la apertura, cierre y lateralidad de la mandíbula a través de los reflejos del sostén iolinguomandibular, de acuerdo a la calidad y cantidad de alimento y al estado neurológico de la persona, constituyendo su ciclo de masticación rítmica y habitual. En este análisis vamos a palpar los músculos masticatorios, maceteros y temporales. Apoyando los dedos índice y medio en la masa muscular, se pedirá al paciente que abra y cierre reiteradas veces con movimientos cortos y rápidos para ubicar si existe alguna predilección por un lado masticatorio, y en dado caso de que lo haya, el macetero homólogo se palparía más, al igual que el temporal contralateral. En este punto también podemos emplear la palatina de Fox, la cual nos va a permitir observar la relación entre el plano oclusal y el plano de Camper. Se observa la relación de la palatina del lado derecho, izquierdo y de frente, y si las tres dimensiones son paralelas, es una condición favorable de crecimiento que indica armonía y un buen pronóstico. En cuanto al examen de la trayectoria y cierre, partiendo de la posición fisiológica de reposo mandibular, observamos cómo se desplaza el punto interincisivo hasta llegar a máxima intercuspidación. Si este recorrido se produce sin desvíos, indicaría que existe un equilibrio neuromuscular y oclusal. Si ocurre lo contrario, estaremos en presencia de una discrepancia entre los músculos y el plano oclusal, estableciéndose así una interferencia. En el examen de la función oclusal, examinaremos los movimientos de lateralidad y protrusión que empieza y termina en máxima intercuspidación. Si existe dificultad para realizarlos o alguno de ellos se tiene que asistir con la mano del profesional, entonces la función no es simétrica.
En cuanto a la articulación temporomandibular, vamos a encontrar que el objetivo principal de esta exploración es la valoración de la tríada característica de la enfermedad articular, que consiste en chasquidos, dolor e impotencia funcional. La palpación de la misma durante el movimiento de apertura tiene como finalidad, además de examinar el posible dolor a la presión en la articulación, estudiar también la coordinación del movimiento del cóndilo derecho e izquierdo. El dolor a la compresión articular solo se observa aproximadamente en 5% de los casos infantiles. En cuanto a la palpación lateral de la articulación temporomandibular, el dedo deberá ejercer suave presión lateral sobre la apófisis condílea. Aquí se va a registrar si hay un posible dolor a la presión de la articulación o alguna irregularidad durante el movimiento del cóndilo al abrir y cerrar la mandíbula. También se palpará de manera dorsal a la articulación, colocando el dedo meñique entre el oído con la boca abierta y pedir al paciente que cierre. Se palpa la traslación del cóndilo dentro de la cavidad, palpando el polo posterior. En cuanto a la palpación del músculo temporal, se efectuará de manera asimétrica. Se examina el hallazgo a la palpación de la porción anterior, media y posterior del músculo. Su palpación comenzará desde su origen hasta el arco cigomático. Se palpará el músculo en reposo, en apertura y en cierre, repetidas veces en mínima dimensión vertical, en posición de oclusión forzada de la mandíbula y en retrusión. En cuanto a la palpación del músculo macetero, vamos a tener la porción superficial del músculo y se deberá palpar por debajo del ojo y el arco cigomático, recorriendo el músculo hacia abajo y atrás hasta el ángulo goniaco. Para palpar el músculo pterigoideo interno o medial, la palpación de sus fibras de inserción mandibular puede ser realizada extraoralmente a nivel de la cara interna del ángulo mandibular o intraoralmente en dirección posterior al trígono retromolar mandibular. Para palpar el músculo digástrico, se realizará intraoralmente pidiéndole al paciente que abra contra una resistencia, ubicando el músculo medial y prácticamente paralelo al borde inferior del cuerpo mandibular. Eso será para palpar el vientre anterior del músculo. Para la palpación del vientre posterior se conseguirá extraoralmente por medio de la presión del pulpejo del dedo índice entre la apófisis mastoides y el borde posterior de la rama mandibular. Es posible palpar su contracción haciendo deglutir al paciente. También vamos a palpar al músculo esternocleidomastoideo, y para realizar esta examinación, este músculo se utiliza una palpación por pinzamiento a lo largo de toda la extensión del músculo. Se le pedirá al paciente que gire la cabeza al lado contrario al músculo que se palpará. En cuanto a nuestro tercer punto, que es la deglución, vamos a hablar un poco acerca de las fases de la misma. En la primera fase, o fase de recogida, vamos a tener que el alimento se almacena en la parte anterior de la cavidad oral, por delante de la lengua retraída. La porción posterior y prominente del dorso de la lengua se aproxima al paladar blando. Los labios no entran en contacto, ni tampoco los dientes. En cuanto a la segunda fase, o fase de transporte, tendremos que se inicia por el movimiento de la punta de la lengua hacia arriba y el hundimiento del segmento anterior del dorso lingual. Dentro de la misma, se va a continuar con el desplazamiento de la porción anterior de la lengua hacia arriba y se va a deprimir el segmento intermedio del dorso de la lengua. De esta forma, el bolo se transporta hacia atrás por el peristaltismo lingual.
Al finalizar la fase de transporte, el paladar blando se desplaza hacia arriba y hacia atrás. Al mismo tiempo se contrae la musculatura labial, se cierran los labios, se eleva la mandíbula y se produce el contacto dental. En cuanto a la tercera fase, o fase de deglución, encontraremos el dorso del lingual deprimido aún más para que el alimento pueda pasar a través del istmo de las fauces. La porción anterior de la lengua se opone al paladar duro para empujar los alimentos. La formación del pasabant y el paladar blando constituyen el velo palatofaringeo y cierran la nasofaringe. Los dientes se encuentran en la oclusión central y los labios permanecen cerrados. En la cuarta fase de la deglución vamos a encontrar el dorso de la lengua que continúa dirigido hacia arriba y atrás contra el paladar blando para comprimir el resto de los alimentos y evacuarlos fuera del espacio orofaríngeo. Y para finalizar el acto deglutorio, la mandíbula vuelve a la posición de reposo. Sabemos que la deglución de los niños durante los primeros años de vida es de tipo visceral, es decir, que sitúan la lengua entre las arcadas dentales. Pero al ir desarrollando la dentición temporal, la deglución visceral se sustituye por deglución somática. Algunos autores consideran que hasta los 3 años se acepta como normal que el niño mantenga separadas las arcadas en el momento de la deglución. A partir del 4.º año de vida se consideraría una discinesia orofacial. Debemos saber también que una deglución atípica se produce por el empuje lingual, ya sea de forma simple o como un síndrome de hábito lingual. El síndrome se caracteriza por los síntomas que serían una protrusión de la punta de la lengua, ausencia de contacto de los molares y una contracción de la musculatura labial. Se podemos realizar algunas pruebas para saber si el paciente presenta alguna condición anormal al momento de deglutir, entre las cuales podemos realizar la observación no intrusiva de la deglución al beber líquidos, en la cual se le entrega un vaso con agua al niño y se le pide que beba con naturalidad. Aquí observaremos si la cabeza se inclina hacia adelante cuando comienza a beber y al mismo tiempo si se inclina hacia atrás después de completar la deglución. Los deglutores atípicos suelen alargar la lengua para contactar con el vaso. En un deglutor normal nunca veremos el ápice lingual. También debemos observar la actividad excesiva en los labios cuando el sujeto está bebiendo. Al mismo tiempo podemos realizar una observación intrusiva de la deglución al beber los líquidos, en la cual se le pide al niño que tome un pequeño sorbo y no lo trague hasta que se le indique. El dentista colocará suavemente el dedo pulgar en el cartílago tiroides del niño y se le pedirá que trague el agua justo en el momento que la laringe asciende, separa los labios rompiendo el sellado labial. Hay que indicarle al niño que facilite esta operación. Si la deglución atípica está presente, se observará la protrusión lingual. También podrá apreciarse frecuentemente el exceso de actividad del mentón y la falta de contracción de los masseteros. Eso será para beber líquidos, y para masticar sólidos también podremos encontrar una observación no intrusiva de los mismos, en el cual se le daría una galleta o el alimento que comentamos al inicio que acostumbra a comer. Se observará la protrusión de la lengua para alcanzar los alimentos. Los pacientes abren frecuentemente los labios durante la masticación, empujan la punta de la lengua contra los incisivos superiores o la colocación entre los superiores e inferiores. Puede que necesiten más de una deglución por bocado y en el momento de la deglución o un instante antes mantienen los labios apretados con excesiva fuerza. Aquí no contraen los masseteros en el instante de la deglución y en la cavidad oral o en la lengua se aprecian residuos después de tragar. Ahora bien, en cuanto al cuarto y último punto de nuestro análisis, que es la fonación, sabemos que es característica del Homo sapiens.
mientras que el lenguaje es la capacidad exclusiva del hombre mediante la cual es capaz de abstraer y generalizar los fenómenos de la realidad circundante y designarlos por un signo convencional. Existe una gran relación entre las anomalias dentomaxilares y los trastornos del habla, siendo las más frecuentes las dislalias, causadas por frenillo lingual defectuoso, cierre labial deficiente, mordida abierta, bóveda palatina profunda y el hábito de protracción lingual. En este aspecto debemos analizar la pronunciación de algunos fonemas, ya que para pronunciarlos se requiere la participación de la arcada dentaria superior, el tercio anterior del paladar y la punta de la lengua. La evaluación se lleva a cabo mediante anamnesis y el examen del paciente. Se le puede solicitar que lea un texto, siendo la fonación el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral. El objetivo de esta es la articulación de las palabras a través del proceso por el cual se modifica la corriente de aire procedente de los pulmones y la laringe en las cavidades supraglóticas como consecuencia de los cambios de volumen y forma de estas cavidades. Sabemos que el aparato fonador lo constituyen órganos de la respiración, fonación y articulación. En cuanto a la pronunciación, vamos a encontrar fonemas palatales, silbantes, fricativas y labiales. Entre los palatales se le pedirá que pronuncie letras como la D, la L, la N o la T. Entre las silbantes encontramos a la S y a la Z. En las fricativas podemos pedirle que pronuncie la V o la F. Y en las labiales la M, la B o la P. En cada una de ellas vamos a encontrar diferentes posiciones de la lengua o de los labios. En cuanto a una deficiente pronunciación, vamos a hallar las ya mencionadas dislalias, que podría ser de la S, en la cual los molares no contactan, el ápice lingual sobrepasa el límite de los incisivos inferiores y se interdentaliza, produciendo el característico ceseo. Encontrando dislalias también de la R y de la doble R, estos fonemas vibrantes resultan complejos para una lengua en posición baja y con movilidad restringida para elevar el ápice, y son generalmente sustituidos por otros fonemas tales como una D o una L. El fonema R puede ser articulado por participación de la parte posterior de la lengua y de la úvula. También podemos hallar dislalias de grupos consonánticos, en la cual la articulación de los grupos consonánticos va a requerir un sincronismo y velocidad de movimientos de los órganos fonoarticulatorios, en especial de la lengua y los labios, y son frecuentemente simplificados a través de la supresión de los fonemas L y R. Y bien, ahora ya sabemos cómo realizar un análisis funcional en ortodoncia. Espero que esta información sea de utilidad y lleguen a emplearla en sus consultorios.